Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... A través de una rueda de prensa, la prefecta de la provincia de Pichincha, Paola Pavón, acompañada de trabajadores de Radio Pichincha Universal, defensores de los derechos humanos y ciudadanía en general, hicieron público su rechazo ante la decisión de la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones Arcotel, entidad que dispuso la extinción del título habilitante de ese medio de comunicación público. En su defensa, se presentará una acción penal por incumplimiento de la medida cautelar que fue otorgada el 25 de octubre del año pasado a favor de Pichincha Universal, luego de permanecer 16 días fuera del aire. También se interpondrá una nueva acción de protección con petición de medidas cautelares para que la radio siga al aire y se apelará a la resolución de Arcotel. Son las 8:05, 8 horas 5 minutos. El abogado Mauricio Cáceres, experto en materia legal en el ámbito de la comunicación, nos visita. El tema está planteado, pese a la acción de protección del pasado 23 de enero, la Arcotel dispuso la extinción del título habilitante de la radio, es decir, estamos en una sección jurídica, no sé si se le podría considerar como una suerte de limbo, porque claro, depende de lo que hoy resuelva la Corte Provincial, vamos a poder seguir estando al aire. Hay dos escenarios, ¿sí o no? ¿Cómo podríamos analizar entonces la situación jurídica? ¿Cómo están? Doctor. Gracias, buenos días con todos los oyentes, a ustedes, solidarizándome de antemano con el medio de comunicación por el embate en contra de la libertad de expresión que están sufriendo en este momento. En cuestión de la pregunta, efectivamente, si estamos en un limbo o no en el tema de jurídico, como hay una disposición en este momento, hay un recurso de apelación dentro de la Corte Provincial, todavía no se puede señalar que está ejecutoriado esta acción de protección, y evidentemente hay todavía la instancia para esperar una resolución definitiva en torno a la decisión tomada por el juez constitucional. En definitiva, se puede todavía, estamos a la espera, más bien, de con esta resolución, ver si la Corte toma una decisión de acuerdo a derecho. Estamos conversando con el doctor Mauricio Cáceres, experto en materia legal dentro de la ley de comunicación. Son las 8:06 y ustedes, amigos oyentes y quienes nos siguen a través de sus redes sociales, les hacemos la siguiente interrogante que también se la voy a trasladar al doctor Cáceres. Los jueces tienen la responsabilidad de actuar en derechos sin ceder a presiones políticas en los casos de libertad de expresión y en el caso específico de Pichincha Universal. Totalmente, precisamente por eso existe la división de poderes. En este caso es el Poder Judicial el encargado de solventar este caso, toda vez que resulta complicado que una entidad adscrita al gobierno como es la Arcotel, la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones, haya tomado una decisión. Y como lo he señalado, es adscrita al Ministerio de Telecomunicaciones, es decir, pertenece al gobierno, pertenece al Estado, y por ende, para este tipo de casos, creería yo que se requeriría de organismos autónomos que puedan tomar decisión respecto a estas situaciones, no un organismo que está directamente adscrito al gobierno. Por eso es la importancia de los recursos y las instancias jurisdiccionales, como es en la Corte Provincial, en la Corte Constitucional, después viendo el caso cómo va avanzando. Entonces es indispensable que la Corte Provincial y la Justicia sea totalmente independiente para la resolución de este tipo de casos. ¿Qué validez tiene el criterio de un militar para que el Arcotel haya tomado como base su informe para sancionar a un medio de comunicación y en este caso a Pichincha Universal? Así es. Bueno, en ese caso, efectivamente, cualquier ciudadano puede presentar una denuncia ante cualquier organismo del Estado porque se siente perjudicado en torno a ello. Lo raro aquí es que sea quien se sienta afectado un funcionario del Ministerio de Defensa Nacional y que haya utilizado un tema de un informe técnico elaborado por el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación,
que, como consta en la misma ley de comunicación, debía ser enviado, en el caso de determinar que existe una presunta violación a la ley, directamente a la Defensoría del Pueblo y no a la Arcotel. Sin embargo, se hizo de esta manera, con un informe, claro está, de lo que revisé dentro del expediente, que se elaboró el mismo 3 de octubre del 2019, fecha en la que presuntamente se habrían emitido las expresiones por los que se dio inicio al acto administrativo que hoy estamos hablando. ¿Y cuánto tiempo debería demorarse un informe de estos? O sea, no puede hacerlo, este caso no se puede analizar en cuestión de segundos. O sea, ¿cuál es el procedimiento para analizar un informe de estos, para elaborar un informe de estos por parte de este organismo? Así es, por experiencia en el tema comunicacional, generalmente hablo de temas, por ejemplo, discriminatorios, que también es un tema complicado, no tanto como el tema que hablaríamos de seguridad nacional. Por experiencia se utilizaba una especie de 20 días laborables, se daba inclusive al anterior organismo que se llamaba Cordicom, el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información, que ahora se llama Consejo de Regulación, Desarrollo, Promoción de la Información y Comunicación. Es el mismo Cordicom, este organismo que ha emitido este informe, que emitió el mismo día. Antes se le concedía 20 días hábiles para elaborar este tipo de informes, precisamente porque debe ser un informe técnico. No dudo de la capacidad de los funcionarios del Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de Información y Comunicación, sino que efectivamente se necesitan más días para elaborar un informe. Estamos hablando de semiótica, semántica, la forma que se expresó, quién lo expresó, en qué momento lo señaló. Entonces sí se debe hacer un análisis técnico, desarrollo profesional también de este informe. Entonces requeriría más tiempo que, entendería yo, que en horas que se pudo elaborar este informe. Recapitulemos, doctor. Usted conoce que existió una acción de protección a favor de Pichincha Universal, es decir, hay una orden expresa de un juez constitucional. Así es. Que desconocía lo que Arcotel decidió en primera instancia. Pese a eso, la Arcotel dispone la extinción del título habilitante de la radio sobre la base de un argumento de un coronel del Ministerio de Defensa. ¿No es esto desacato a una decisión de un juez constitucional? Sí, bueno, en definitiva lo que está es unas medidas cautelares que se concedieron. Sin embargo, las medidas cautelares no pueden estar vigentes sino hasta cuando se dio la audiencia. Ahí lo puede determinar si continúa con las medidas cautelares o si toma la decisión de retirar estas medidas cautelares y darle la razón, que es lo que pasó en este caso al organismo de la Arcotel. Entonces puede suceder esta situación, que es lo que sucedió. Por eso tenemos varias instancias. En este caso puede uno apelar y esto sube a la Corte Provincial. En el caso de que no exista la razón en esta decisión, también se puede ir a la Corte Constitucional. Eso es lo bueno en la vía jurisdiccional, que uno puede ir a otros ámbitos y no queda solo en el campo administrativo, porque necesitamos efectivamente recursos en la vía judicial que permitan que no quede bajo el estado de una decisión y que sea efectivamente en el ámbito jurisdiccional. Son las 8:12, estamos conversando con el abogado Mauricio Cáceres, experto en materia legal sobre la ley de comunicación. De acuerdo al artículo 64 de la ley de comunicación, doctor Cáceres, la sanción por contenido discriminatorio por primera vez es una disculpa pública por parte del medio, y en caso de reincidencia una multa del 1 al 10% del promedio de facturación del medio de los últimos 3 meses. Con la reciente reforma a la ley de comunicación aprobada en la actual administración gubernamental, en esta ley se eliminaron las multas, en esta reforma se eliminan las multas. ¿Cómo entender entonces que si la ley establece como sanción por contenido discriminatorio una disculpa pública, en este caso se disponga el retiro del título habilitante de esta emisora? Bien, sí, efectivamente, la anterior ley de comunicación señalaba multas en el caso de que se haya declarado un contenido discriminatorio emitido por un medio de comunicación. Se determinaba una multa del 10%, si no estoy mal, de la facturación. Y bueno, en primer caso es la disculpa pública, era la disculpa pública. Si había reincidencia, era la multa. Y si había otra reincidencia, se daba el doble de la multa. En este momento, la ley orgánica de comunicación, la reforma a la ley orgánica de comunicación establece
que directamente se enviará, en el caso del que la persona que se sienta perjudicado, tiene que enviar la denuncia a la Defensoría del Pueblo, pero no nos dice cuál va a ser la sanción, qué es lo que se va a establecer, y ese es un inconveniente de esta nueva ley de comunicación, que es un cúmulo de infracciones, pero no nos establece la sanción, únicamente... Exacto, pero si no establece la sanción, entonces tampoco podría asegurarse que ellos tenían facultad como para pedir la extinción del título habilitante. Exactamente, precisamente, pero a lo que vamos es, la Defensoría del Pueblo es un organismo igual, distinto a la Arcotel, y como señala la ley de comunicación, tenían que haber ido directamente a la Defensoría del Pueblo en el caso de determinar alguna infracción. Sin embargo, se van por la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, porque justamente en el artículo 120, numeral 4, habla respecto a la prestación de servicios contra la seguridad nacional. Es decir, se trata de encajar al tipo de infracción a través de estas alegaciones. No se lo realiza conforme a la ley. Hay que diferenciar las dos leyes. La Ley Orgánica de Comunicación controla y regula los contenidos comunicacionales. Lo que hace la Ley Orgánica de Telecomunicaciones es regular los servicios de telecomunicación y establece dentro del artículo 2 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones que la Arcotel no puede valorar o determinar o verificar contenidos, y lo que está haciendo la Arcotel a través del informe técnico emitido por el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación, es eso, está verificando contenidos, algo que no es competente de acuerdo a la ley, y lo establece la misma ley. No pueden verificar contenidos y necesitan, a través de esta resolución, efectivamente verificar contenidos, porque están tomando en cuenta un informe técnico en el que se está verificando contenidos. Efectivamente, el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación es competente de acuerdo a la Ley Orgánica de Comunicación, pero la Arcotel no puede verificar contenidos en ningún caso. En este caso, puesto que ya no existe la Supercom, así es, le correspondía, como está claro, a la Defensoría del Pueblo. Totalmente. Y entonces la Defensoría del Pueblo puede tomar conocimiento, abocar conocimiento de este suceso para hacer luego un pronunciamiento. Podría hacerlo efectivamente de oficio, inclusive dentro del artículo 49 de la Ley Orgánica de Comunicación establece como atribuciones que puede solicitar cualquier autoridad los informes técnicos al Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación para que se pueda iniciar algún proceso, y lo puede hacer de oficio la Defensoría del Pueblo. De hecho, lo debería hacer, porque ese organismo es el competente, de acuerdo a la Ley Orgánica de Comunicación, para conocer y determinar el contenido, no como lo está haciendo el Arcotel, que no debería hacerlo porque no es competente, porque expresamente lo consta en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Bueno, nosotros estamos seguros que lo hará, porque el doctor Carrión ya se ha pronunciado, el defensor del pueblo se ha pronunciado justamente a través de estos micrófonos. Así es, doctor Cáceres, ¿usted considera, por todas estas violaciones al debido proceso, por todas estas incoherencias que vemos en esta resolución del Arcotel y cómo se llegó a esta, que hay un trato discriminatorio y desigual? Totalmente. ¿Para Radio Pichincha? Efectivamente. No, y de hecho nos falta un tema que es importante dentro de este proceso administrativo. Revisando, efectivamente se está alegando por parte de un funcionario del Ministerio de Defensa, se advierte que hay una especie de incitación a cometer delitos como a cerrar servicios públicos. Se está hablando de una incitación. Cuando hablamos de incitación, esto se refiere a una instigación que está establecido en el Código Orgánico Integral Penal. Entonces primero debe haberse seguido una investigación penal. Exactamente. Entonces hay un tema de prejudicialidad. ¿Qué es la prejudicialidad? La prejudicialidad quiere decir que cuando hay dos procedimientos judiciales o uno administrativo que son diferentes, pero son conexos, es decir, que necesita para que un procedimiento se pueda iniciar, se necesita de uno anterior que se presente o que exista una sentencia. En este caso, dentro de la instigación que se está advirtiendo, debía haber una sentencia por parte de un juez penal respecto del tema de la instigación que está establecido en el artículo 363 del COIP. Y una vez con esa sentencia se podría haber iniciado un proceso
viable como para realizarlo a través de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, no a través de un informe técnico emitido por el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación, toda vez porque este organismo, de acuerdo a la Ley Orgánica de Comunicación, únicamente puede realizar esta calificación o verificación de contenidos, no la Arcotel. Ahora, usted conoce y debe conocer a lo mejor que Radio Pichincha Universal ha sufrido durante estos últimos meses una permanente campaña de amedrentamiento y de hostigamiento. Los días previos a los sucesos que se sustentan desde Arcotel para suspendernos la señal, esta radio fue amenazada, fue cortada la energía eléctrica, fue interferida su señal y fue allanada en sus instalaciones. Esos son hechos que no se podían haber dado sobre la base de una decisión arbitraria de Arcotel. El allanamiento incluso es un hecho ilegal, pero se fue dado. ¿Qué acciones podemos, como empresa Pichincha Comunicaciones, interponer para justamente pedir que se investiguen este tipo de acontecimientos? Recién nomás aquí, misteriosamente, le acaban de romper los parabrisas del carro de uno de los funcionarios de Radio Pichincha Universal, que nosotros creemos que es otro signo de persecución y amedrentamiento. Y recién nomás, permítame que abunde en detalles, uno de estos corifeos del régimen, el señor Andrés Páez, acaba de acusar que desde Radio Pichincha Universal se hacen pronunciamientos terroristas. Terroristas. Y acaba de acusar de terroristas a los trabajadores de este medio de comunicación. Es una acusación muy grave. Así es. ¿Qué se puede hacer en términos legales, doctor? Es que estamos indignados, no nos dejan trabajar. Totalmente, ¿no? Y es entendible. Precisamente el tema de estas afirmaciones, por ejemplo, del señor Páez, como usted señala, evidentemente está acusando de temas de delitos penales, y se pueden iniciar las acciones, así es, se pueden iniciar las acciones penales en contra de esta persona, porque tiene que probar los hechos, está acusando de temas de delitos penales. Entonces se le puede iniciar también las acciones precisamente porque uno no puede ir por la vida hablando, acusando a cualquier persona, a cualquier institución sobre cualquier hecho. Debe tener las pruebas para presentar estas acciones. En torno a todos estos embates que han sufrido ustedes, efectivamente tendríamos que esperar la resolución del día de hoy, viendo qué pasa con la apelación. Sin embargo, es indispensable recordarle a todos los funcionarios públicos que tienen la autoridad para emitir resoluciones o actos administrativos, que existe el derecho de repetición. ¿Del derecho de repetición qué es? Precisamente si este medio de comunicación sigue sufriendo violaciones a sus derechos, puede iniciar las acciones en la CIDH. Un poco se demora el trámite, pero sin embargo se da justicia en este caso y se tiene que resarcir por parte del Estado todos los daños y perjuicios que ha sufrido el medio de comunicación, y el Estado a su vez tiene que iniciar las acciones en contra del funcionario o funcionarios que hayan violentado los derechos humanos y que se hayan establecido en la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Doctor Cáceres, ¿cómo entender que se haya dado paso a una resolución del Arcotel en el sentido de que este medio en su momento, en las manifestaciones de octubre, atentó contra la seguridad del Estado, tomando en cuenta que el decreto 884 con el que se establece la emergencia no contemplaba en ninguno de sus artículos la limitación a la libertad de expresión? Y cuando entra en vigencia este decreto fue posterior al momento en el que se produce el programa. O sea, ¿cómo este medio pudo haber atentado contra la seguridad nacional si el estado de excepción se puso en vigencia varias horas después de que se produjo este programa en cuestión? ¿Cómo entendemos eso? Sí, es otra de las contradicciones que existe dentro del acto administrativo emitido por la Arcotel, en el que efectivamente se advierte, porque se alegan tres situaciones. Primero, la situación de la incitación que afirma que hubo en este medio de comunicación, y se advierte del decreto ejecutivo 883 del 3 de octubre de 2019, es decir, el mismo día en que supuestamente se emitieron los comentarios, y aparte se utiliza el informe técnico del Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación, como les había señalado. Es decir,
Ya habíamos hablado del tema del informe técnico que no podía ser valorado por la Arcotel, sino que tenía que haber sido enviado directamente a la Defensoría del Pueblo. Y finalmente, respecto a un decreto en el que se da el estado de excepción, que efectivamente hay que verificar las horas en las que se emite tanto el comentario. Se emite el mediodía y el programa se lo realiza de 9 a 10 de la mañana. Y efectivamente, dentro de la especie de denuncia que presenta el funcionario del Ministerio de Defensa Nacional, lo hace fundamentado en este decreto y efectivamente nada se habla, nada se dice de prohibirse la libertad de expresión, se prohíbe la libertad de asociación para que la gente no se aglutine, pero en ningún artículo, yo lo he revisado, ningún artículo dice que se prohíbe la libertad de expresión. Así es, el estado de excepción, lo que inclusive en la Ley Orgánica de Comunicación permite es que los medios de comunicación se deben unir en cadena nacional cuando el presidente de la República va a decretar otra situación, va a hablar a la población, nada más. No se impide el trabajo, el derecho a la libertad de información y expresión. Entonces, ahí tenemos un problema que es una de las tantas contradicciones que hay dentro de este procedimiento administrativo. Y ahí también hubo un problema que le pido que nos ayude a analizar jurídicamente. Nos obligaron a hacer cadena permanente con Radio Pública del Estado, de manera permanente, inclusive hasta la propaganda de esa emisora se nos obligó a retransmitir de manera permanente. Eso también es ilegal. Sí, censura previa. Como consta dentro de la Ley Orgánica de Comunicación, efectivamente puede disponer a través de la Secretaría de Comunicación. Una cadena, pero. Una cadena, exactamente, o las que tenga que. Claro, pero no todo el día. Así es, sí, no, tendría que haber expresado las razones por las cuales se dispone esta obligación por parte de los medios de comunicación. Solo a esta emisora. Y eso es lo raro, porque uno tiene claro que hacerlo y explicar las razones, porque justamente estamos en un Estado de Derecho, no se puede disponer u ordenar, no estamos, entendemos que no estamos en una dictadura, no se puede a ciertos medios de comunicación obligarles y a otros no. Entonces, sí se debe tomar en cuenta todas estas situaciones. Una cosa más, hemos tenido como 500 denuncias por parte del gobierno y una denuncia directa de parte del Ministerio del Interior a nuestro sitio web, por supuestamente haber utilizado imágenes de diversas entidades públicas. Pero son esas fotografías, un poco para aclarar el tema, son esas fotografías que los mismos ministerios envían a los grupos periodísticos para que a través de sus medios de comunicación se difunda esa información. Entonces viene, por ejemplo, les cito algo, que el Ministerio de Salud está analizando un presunto caso de coronavirus en el país, una información, y ese boletín tiene una fotografía. Entonces, ¿qué se hace? Uno lee el boletín o lo redacta de forma y se pone la fotografía que ellos mismos nos envían. Así es. Entonces, y son fotografías que se pagan con fondos públicos. Uno entendería que si son fotografías que se pagan con fondos públicos, son de uso público. Pues. Así es. Entonces, ¿por qué tienen que haber denuncias de copyright que son violaciones al derecho de autor? Si son fotografías que ya fueron pagados con fondos públicos a los que colaboramos todos con nuestros impuestos. ¿Cómo entender eso? Habría que verificar de qué se trata esta denuncia, porque efectivamente si ya está subido, por ejemplo, a la plataforma, a la página del Ministerio me pongo un ejemplo de Educación, se puede utilizar exactamente, no se puede decir estas son exclusivas del Ministerio de Educación. No entiendo si lo están sacando, lo están patentando o lo sacaron, es una cosa rara, pero porque si no se lo puede hacer así. Igual son pagadas con fondos públicos. Y así si fuese así, no debería haber la denuncia solo contra Pichincha Universal y sus medios digitales, sino contra todos los medios que así utilizan. Es, pues. Totalmente de acuerdo, pero hay que verificar de qué se trata, porque es raro esta situación, toda vez que, como ustedes lo señalan, uno puede utilizar o replicar inclusive las notas periodísticas y señalando de dónde se lo obtuvo, exactamente. Entonces, y es así. El problema sería si ustedes replican, ponen la foto y no señalan de dónde es la fuente. Y ni así, porque lo puede señalar después o en la nota que fue del Ministerio de Educación, bueno, como el ejemplo que habíamos señalado. Estrictamente, pero esto es parte entonces de toda la campaña de persecución. Totalmente. Nos han hecho cambiar el sitio web, nuestro portal www.Pichincha Comunicaciones tuvo que ser cambiada, ¿no? Pichincha Universal a Pichincha Comunicaciones, porque nos obligaron sobre la base de estas denuncias prácticamente a cerrar el medio digital también. Y eso, ¿imagina usted? Y eso es sorprendente. Recuerdo por mi
actividad en el desarrollo comunicacional, que de hecho la ministra del Interior en su tiempo, cuando todavía no era ministra del Interior, acusaba a los organismos de violación a la libertad de expresión, a la Supercom, a la Ley Orgánica de Comunicación, y hoy está haciendo todo lo que ella estaba negando que no se tenía que hacer, y hoy más bien se está observando actitudes que van en contra del derecho, precisamente en contra de la libertad de expresión que está consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Interamericano de Deberes y Derechos Políticos. Entonces, sí es complicado todas estas situaciones, sí se debería por parte del Estado verificar lo que se está realizando y las acciones que están iniciando en contra de los medios de comunicación, porque si lo vamos a hacer con un medio de comunicación, deberíamos hacerlo con todo, regular a todos los medios de comunicación y no a los medios de comunicación que, según ellos, se encuentran en contra del gobierno. Doctor Cáceres, en orden de importancia está la Constitución. Después de la Constitución están tratados internacionales antes que nuestros códigos locales. Y el Ecuador es suscriptor de varios de ellos, entre esos de la Declaración Americana de los Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, que activan a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, EIDH, y también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todos estos organismos piden respeto a la libertad de expresión, garantizan el respeto a la libertad de expresión y de información. Los jueces que analizan hoy esta situación de Radio Pichincha Universal deberían tomar en cuenta esto también, para evitar a futuro repercusiones, porque si esta es una aclaración a los derechos humanos, entre ellos la libertad de expresión, Ecuador es suscriptor de estos convenios, no se pueden observar. Bien, en cuestión de la pirámide, esto se llama la pirámide de Kelsen, lo conocemos todos los abogados. En la cúspide está la Constitución. Sin embargo, se ha señalado que los tratados internacionales está por encima de la Constitución, ni siquiera está por abajo de la Constitución. Está por encima de la Constitución, y precisamente lo que ya señalamos, los jueces, a veces puede haber un tema que en una ley se esté violando tratados internacionales. El juez probo, diligente, debe verificar efectivamente lo que consta en los tratados y pactos internacionales, más no en las leyes que a veces a los asambleístas en tiempos anteriores, a los diputados, se les podía haber ido alguna norma en la que no se está cumpliendo, respetando tratados internacionales. Entonces, el juez está obligado a conocer de todos estos tratados internacionales, más aún cuando estamos hablando de derechos humanos, como es la libertad de expresión en el Ecuador. Doctor Cáceres, muchas gracias. No, a ustedes, muy amables. El abogado Mauricio Cáceres, experto en materia legal en el ámbito de la comunicación, estuvo con nosotros 8:32 minutos luego de la pausa, amigas y amigos. Bueno, primero que nos dé las respuestas de la encuesta, ¿no? Así es. Recuerden que les preguntamos hace unos minutos para iniciar este diálogo, los jueces tienen la responsabilidad de actuar apegados a derechos sin ceder a presiones políticas en casos de libertad de expresión y en el caso de Pichincha Universal en específico. Eso hemos consultado con ustedes, amigos oyentes, y se han pronunciado a través de nuestras redes sociales, y en unos segundos tendremos ya el resultado de esta ya la tenemos, interrogante. Ahí está. A ver, dice sí el 97% y no el 3%. Hacemos la pausa.